Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a estar leyendo de los versos 12 en adelante. ¿Estamos ahí? Bueno, dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Verso 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecen a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Y entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar, los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oír el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Verso 33 dice: a los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando con Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del concilio llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre.
y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Generalmente, nosotros cuando salimos de clase, ¿dónde está Pablo? Pablo, Sisto, Juanca, salimos y tenemos un tiempo de soltar todas esas cosas, todas esas frustraciones, todas esas rabias, todas esas preocupaciones. Hacemos catarsis en ese momento de dificultades y de muchos trabajos. Hoy quiero hacer un poco de catarsis con todos ustedes y quiero confesarles que recientemente me ha tocado aceptar que he tenido una crisis. Crisis en medio de un accidente, problemas familiares, luchas de mis propias dificultades y debilidades. Y me ha tocado aceptar que no lo supe manejar. No fui capaz con eso. No supe qué hacer y me quedé en blanco. En medio de eso llegó la reflexión. ¿El Señor para qué utiliza todo eso? ¿Para qué ese sufrimiento? ¿Para qué esos momentos de desesperación? ¿Para qué esos momentos de agobio, de dudas, de miedos? ¿Para qué toda esa adversidad? Y una de las cosas que estuve adquiriendo en esa reflexión y en medio de las predicaciones y enseñanzas es que eso tiene un propósito. Y es que eso nos invita a vivir en el Espíritu. Pero ¿cómo así que nos invita a vivir en el Espíritu? ¿El sufrimiento? Y sí, el sufrimiento nos invita a vivir en el Espíritu, pero con un propósito de encontrar gozo en medio de la adversidad. La otra pregunta que ustedes me harían entonces es, ¿cómo encuentro gozo en medio de la adversidad? ¿Y eso para qué? ¿Cómo encontrar gozo cuando lo que está resultando en mi vida es solamente dificultades? Y no sé si a ustedes les pasa que a veces uno no se para de terminar algo cuando otra cosa ya lo está hundiendo en el pensar, repensar y angustiarse. ¿Para qué entonces? ¿Y cómo así que gozo en medio de la adversidad? Yo les voy a dar 3 razones hoy con lo que el relato de Hechos nos invita a reflexionar. 3 razones o 3 cosas que necesitamos hacer para encontrar precisamente gozo en medio de la adversidad. Y la primera va a ser que para encontrar gozo en medio de la adversidad nosotros necesitamos estar viviendo el respaldo del Señor. Si ustedes se fijan en los versos 17 al 32, está Pedro de una manera haciendo milagros. Vienen iniciando con todo el problema de Ananías y Zafira, que 2 ovejas que están iniciando y taque, se mueren 2 ovejas del rebaño, pero muestra la gloria del Señor y aquí empiezan tantas señales, tantos milagros, que hasta le ponen los enfermos en el camino para que sean sanados. No es tanto, los atrapan. ¿Y cómo así? Después de estar dando señales, de estar haciendo prodigios, vienen y los atrapan, vienen y los meten a la cárcel. Pero aún estando allí, son sacados, son sueltos. Y después de ser sueltos, vuelven y los atrapan. Pasa recurrentemente en medio de nuestras vidas que somos bastante olvidadizos. Y pasamos momentos de dificultad y a veces cuando ya podemos lograr pasarlos y volvemos a tener uno, se nos olvida cómo Dios ha sido fiel, cómo Él ha respaldado nuestro caminar en medio de nuestras realidades. Y quiero que lo piensen como estudiantes, como profesores, como institución, en medio de todas las dificultades, de todas las adversidades que han vivido, que hemos vivido, y cómo el respaldo del Señor ha estado ahí para vivir en el Espíritu y poder gozarnos en medio de la adversidad. Necesitamos recordar y vivir el respaldo del Señor. La segunda cosa que necesitamos hacer para vivir precisamente ese gozo en medio de la adversidad es vivir la obra de Dios. Y una obra que nadie, absolutamente nadie, puede parar. A veces como estudiantes vemos materias que no son fáciles de llegar, algunas que se pueden perder. Y es ahí donde nos frustramos. ¿Será que yo sí estoy para esto? ¿Será que esto sí es lo que el Señor quiere para mí? Después de haber tomado la decisión, después de haber sacrificado un poco de cosas, a veces nos preguntamos, ¿será
que esta sí es la obra del Señor? Después de años de trabajo y de economía difícil, miramos hacia adelante y ¿será que sí somos capaces? Pero poder vivir esa obra del Señor que nadie puede parar, nos dará la esperanza y la certeza de un plan que Dios está haciendo día a día en medio de nuestras vidas. Y la tercera cosa que les quiero compartir, para que podamos encontrar gozo en medio de las desesperanzas, sufrimientos, adversidades, es que también necesitamos vivir estas cosas, porque cada una de ellas será una oportunidad para consagrarnos a Cristo. Si ustedes se fijan, podemos ver esa gracia, misericordia, obra, respaldo del Señor en lo que había hecho antes, lo que está haciendo ahora y en lo que hará. Usted hoy, ¿qué ha hecho el Señor en su vida? Piense en esas batallas que se ganaron o en esas que se perdieron, pero aún así el Señor les levantó. En esas que están viviendo hoy y que a veces pareciera que son imposibles de ganar. Pero créame, llegarán otras y también de esas el Señor nos librará, seguirá siendo fiel. Recientemente di una reflexión para los estudiantes que ingresaron. Y yo les decía que tomar la decisión de venir al seminario, tomar la decisión del ministerio, fue una decisión de miedos, de riesgo, de sentirme al borde del precipicio y de lanzarme. Y tomar la decisión de tomar el paso y lanzarse es cuando a usted le empiezan a temblar las piernas, empieza así como yo ahora con las manos, pero en las piernas. De lanzarse pero no puede, de tomar la decisión pero no es capaz. Pero la tomamos. Tomamos la decisión de entrar al seminario, de venir al ministerio, de tomar nuevos proyectos para el seminario, de hacer nuevos cargos, de nuevos trabajos, de nuevas cosas. Y es en la caída que vamos viendo cómo ese respaldo del Señor se ve, esa obra se va viendo efectiva. Pero necesitamos lanzarnos. Y les compartí a los muchachos que estoy practicando, se llama clavados. Y particularmente me sentí identificado en mi vida de lo que me estaba pasando con eso. Era saltar de 10 metros hacia una piscina de 5 metros de profundidad. Y al pararme al frente era así. Es solamente un paso, no podía. Daniel, es un paso, tienes que tirarte. Las piernas no me dejaban. El miedo, el susto estaba ahí y no podía. Solamente hasta que me tiré. Y ya frecuentemente lo hacía, entonces, aún con miedo y con susto, seguían, ya no era tan fuerte, ya me lanzaba. Pero les tengo que confesar nuevamente que estos tiempos de dificultades y sufrimientos han generado nuevos miedos, han generado nuevas dudas, han generado nuevas cosas en las que he tenido que pensar, ¿será que el Señor sí está ahí? ¿Será que el Señor sí quiere eso? Y créame, he olvidado el respaldo, he olvidado la obra y he olvidado cómo el Señor, a pesar de esas cosas, me ha estado consagrando a Él. Pero en medio de las dificultades, de la adversidad, del sufrimiento, de la enfermedad, de la lucha, de la muerte, no es fácil verlo. Porque incluso, nuevamente cuando me paro frente a esos 10 metros, otra vez me han estado temblando las piernas. No ha sido fácil. No ha sido fácil mirar hacia adelante y simplemente lanzarse. A veces se ha perdido el gozo. A veces se ha perdido ese ver la obra del Señor, ver ese respaldo. ¿Cómo ver nosotros nuestra realidad en medio del sufrimiento, en medio de las luchas que a diario vivimos, pero con las que hemos vivido y con las que viviremos? Porque puntualmente para los apóstoles esto no iba a ser la novedad. En el capítulo 4 ya nos había mostrado cómo ya habían sido interrogados, y es allí donde ellos valientemente dicen, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero tampoco esta fue la última. En el capítulo 8 se presenta Pablo haciendo y dando persecución a la iglesia, donde ésta simplemente se expande. En el capítulo 12 nuevamente cogen a Pedro, a Jacobo, pero esta vez sí hay una implicación más fuerte. Jacobo muere.
Pedro es liberado. En el capítulo 14, ya cuando el apóstol Pablo empieza a enseñar, cuando llegan a Listra, son capturados, son apedreados, a Pablo lo dejan ahí medio muerto. Pablo se sacude y sigue, vuelve. Vuelve porque esa es la obra del Señor. Vuelve porque recuerda el respaldo del Señor. Vuelve porque esa es la vida de los que siguen a Cristo. Esa es la vida del discipulado. Pablo en el capítulo 20 va a decir algo muy, muy especial. Él está pronto para ir a Jerusalén y todo el mundo le está diciendo, no vaya para allá. Allá vas a ser capturado, muy posiblemente te van a matar, no vaya. No es la mejor decisión. Me encanta la respuesta de Pablo. Pablo en el capítulo 20, en el verso 22, dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha sido encomendado, que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mis amados hermanos, compañeros, profesores, administrativos, el sufrimiento y la adversidad es un gaje del oficio de los que siguen a Cristo. Es una realidad que hemos vivido, pero aún en medio de esa realidad el Señor nos ha respaldado. Hoy es una buena oportunidad para vivir ese respaldo del Señor. También es algo que posiblemente estemos viviendo, pero la obra del Señor sigue en medio de nuestras vidas, como estudiantes, profesores, directivos, como el seminario en sí mismo. Pero también es una oportunidad para ser consagrados al Señor, para mirar hacia adelante con esperanza, no para decirles que todo va a estar bien. Posiblemente aparezcan nuevos miedos. Y cuando usted esté al frente de Él, también le temblarán las piernas para seguir. También estará ahí. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor quiere? Hoy la invitación es a gozarnos. Gozarnos en medio de el estrés, de todos los trabajos que hay por entregar. Tengo que entregar uno ahorita, necesito terminarlo. De las cuentas que se tienen que pagar. Yo no me imagino el estrés de Rafael. ¿Qué puede estresar a Rafael? ¿Qué puede estresar al rector? Pero sé que usted hoy algo lo está estresando, algo lo está preocupando, algo lo está angustiando. Sea enfermedad, sea muerte. La persona por la que la profesora sabe que está orando de perder un hijo. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se le encuentra sentido a eso? Pero la invitación que les quiero hacer hoy es gozarnos. Gozarnos al vivir en el Espíritu y poder ver lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que viviremos como parte de la obra del Señor. Y que usted y yo hoy podemos seguir caminando. La invitación precisamente de vivir en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, es saber que caminaremos con Él. Mateo capítulo 28 tiene la promesa más preciosa que todos podemos disfrutar. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una gran razón para que hoy nos gocemos. Yo lo quiero invitar a que se ponga en pie, se levante un momentico. Y la persona que usted tiene a su lado, a su izquierda o a su derecha, puede ser un estudiante, una oveja si usted es pastor. Y créame, esa oveja, ese estudiante está sufriendo, tiene preocupaciones. En este momento tiene que tener un poco, ustedes ya no, ustedes ya se van a graduar. Pero, no, Jesús también, no se puede preocupar, ya pasaron. Pero posiblemente estén estresados. Los administrativos también. La junta, el consejo directivo también. Hay muchas cosas por qué trabajar. Pero usted también al lado puede tener un profesor que también está estresado, que también puede estar sufriendo, que también puede estar viviendo una adversidad. Una de las cosas centrales en medio de Hechos de los Apóstoles, si ustedes se fijan, es que en medio de todos esos retos, de todas esas dificultades, cuando Pedro volvió a donde estaban reunidos, todos estaban orando.
Cuando Pablo salió a empezar su viaje misionero, fue encomendado después de un tiempo de oración. Yo quiero que tengamos un pequeño tiempo, pequeño, de intercesión unos por otros. De profesores por estudiantes, de administrativos por profesores y unos por otros. Porque todos y cada uno de nosotros podemos estar pasando un momento de adversidad, de dificultad. Y quiero que oren por el otro para que puedan encontrar gozo en medio del sufrimiento. Pero sobre todo, pegados de la mano del Señor y con la certeza de que Él estará con nosotros. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel. Como decía la canción, tú nos persigues con tu fidelidad. Y precisamente en el Salmo 23, tú nos persigues violentamente con tu compasión y con tu fidelidad. Hoy te pido por mi hermano que está a mi lado, que hoy puede estar pasando un momento difícil, doloroso, complicado, de salud, de bienestar económico. Y hoy él necesita poder vivir ese respaldo que tú has tenido en su vida. Poder vivir esa obra que nadie pueda parar en esa vida, en su vida. Y poder vivir esa adversidad, porque será una oportunidad para una consagración a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no simplemente a veces solucionas las dificultades, sino que nos permites verte en medio de ellas. Y esa es la esperanza que hoy, como estudiantes, profesores, administrativos, como el seminario entero, necesitamos ver. Oramos por salud, oramos por bienestar, oramos, Señor, por provisión, pero oramos sobre todo para que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones y nos unjas de una manera especial y traigas a nuestro corazón y a nuestra vida paz y gozo. Gozo en medio de la adversidad que la podemos tener al vivir en el Espíritu, al caminar contigo. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.